Buenas tardes a todos y bienvenidos y gracias por la participación. Hoy nos estará acompañando el profesor Víctor Martínez Patón y hoy estaremos conversando sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la eficacia e introducción de los modelos de compliance. Antes de iniciar, me gustaría hacer un breve resumen de la síntesis curricular de quien nos acompaña hoy. Entonces, si me permiten leerlo rápidamente, tenemos entonces que el profesor o el doctor Víctor Martínez Patón es licenciado en Derecho y Filología Clásica, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor europeo en Ciencias Criminales por la Universidad París-Nanterre. Seguro usted lo pronunciará mucho mejor que yo. Está perfecto. Con su tesis, Análisis histórico de la responsabilidad penal corporativa, dirigida por Miguel Bajo Fernández y Elizabeth Fortis. Además, es integrante de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Es profesor de la UNIR, o sea, la Universidad Internacional de La Rioja, y coordinador del Máster de Acceso a la Abogacía en la misma casa de estudio. Es coordinador del repositorio judicial digital Personas Jurídicas, que tiene como finalidad recopilar y publicar en un solo sitio web toda la documentación relativa a la responsabilidad penal en España. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para iniciar la... ¿Se ve perfecto? Voy. Bueno, digamos que sí. A ver, lo que no sé es... ¿Ahora? ¿Y yo puedo moverlo esto? No, yo lo muevo. Usted me dice y yo lo... Fenomenal, pero entonces tienes que estar atenta. Ok, sí. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos y entenderéis que mis primeras palabras sean necesariamente de agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Compliance, a la revista Derecho Penal Económico y a Samuel Acuña, que ha tenido la amabilidad de proponerme para tener este rato de conversación con vosotros. Digo de conversación porque así lo vivo, es decir, que no se trata ni muchísimo menos esto de venir aquí a dar una doctrina así en plan severo, en plan chungo, sino todo lo contrario. Somos todos compañeros y de lo que se trata es de que pasemos un rato compartiendo conocimiento, experiencias y demás. Quiero decir con eso que, por supuesto, que cualquier comentario, intervención, objeción, todo es bienvenido. O sea que os lo agradeceré mucho, estaré pendiente del chat. Y después, al final de la intervención, me han pedido que haga una intervención breve, voy a cumplirlo e intentarlo al menos. Y después, pues cuanto más breve sea, pues más tiempo tendremos de intercambiar entre todos. Bueno, el título que me han propuesto hoy es Razones para la introducción efectiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nos podemos centrar en dos partes y lo vamos a hacer de este sintagma, si queréis, ¿no? Uno es el efectivo, la introducción efectiva. Eso lo hablaremos al final, ¿vale? Porque, fijaos, no estamos hablando de cualquier introducción, sino de una introducción que sea efectiva. Pero claro, para poder predicar la efectividad de la introducción, primero tenemos que decir cuáles son las razones para la introducción, evidentemente, ¿no? Pasamos a la primera diapositiva. Sí. Voy. Le estoy dando clic. Mientras vamos pasando... Ya. No, tranquila, si no hay... Mientras vamos pasando... Bueno, ya no, que ya la tenemos aquí. Lo primero que a mí se me ocurre sostener o plantear, preguntarme, ¿no? Es incluso la mera cuestión de por qué tenemos que seguir hablando, no ya en el año 2022, si da igual cuál sea el año, podríamos hablar de 2050, 2100, lo que sea, si el año no es relevante. La cuestión relevante es por qué tenemos que preguntarnos cuál es el motivo por el que no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas o incluso
lo contrario, ¿no? O sea, si realmente debemos o no debemos tener responsabilidad penal de las personas jurídicas. Todos los que estamos aquí probablemente hemos crecido jurídicamente, me refiero, ¿no? En un ámbito, en un momento temporal, geográfico temporal, lo del geográfico es muy relevante, en el que no hemos conocido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es más, lo que aprendíamos, iba a decir en el colegio, lo que aprendíamos en los primeros años de universidad es que el derecho penal era de personas físicas, ¿no? Que las personas jurídicas quedaban al margen. Yo recuerdo en las primeras, muy primeras páginas de cualquiera de los manuales que yo utilizaba, siempre había dos ideas, ¿no? La primera idea es que el derecho penal es la fuerza institucionalizada, ¿no? La violencia del Estado, y la segunda, que el derecho penal era solo para personas físicas, y se decía, fundamentalmente se decía, en virtud del principio societas delinquere non potest. Hablaré de ello un poquitín más adelante, pero quiero centrarme ahora en esta cuestión que yo he esquematizado en la diapositiva, ¿no? Yo os podría decir que si nosotros no hubiésemos aprendido esto que hemos aprendido, podríamos fácilmente constatar una aparente paradoja. Y es la siguiente. Nosotros tenemos, según se suele establecer, 4 órdenes jurisdiccionales, ¿no? El orden jurisdiccional civil, el orden jurisdiccional penal, el orden jurisdiccional contencioso administrativo y el orden social, el derecho laboral, ¿no? Nos encontramos con que en el orden civil, claro que hay personas jurídicas como sujeto de obligaciones, evidentemente. También de responsabilidad de tipo civil, pero en cualquier caso sujeto de obligaciones, es un sujeto central del derecho civil. Me salto las personas jurídicas, o sea, el derecho penal, pasamos al derecho administrativo, al contencioso administrativo, y nos encontramos que las personas jurídicas son centrales, claro, en el derecho administrativo, y además aquí pasamos a darle otro nivel porque tenemos derecho en personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas de derecho público dentro del ámbito del derecho administrativo, ¿verdad? Y por último, qué decir en el derecho laboral, el 90, no sé, el 90 a lo mejor es más, de quienes contratan son empresas. Hay una empresa que contrata a un individuo, quiero decir que también puede ser un empresario individual, pero lo habitual, lo más frecuente es que sea una empresa, por eso digo que dicho que el 90 a lo mejor es más, es una persona jurídica que contrata con un sujeto, ¿no? Con lo cual, en este sentido, lo primero que nos llamaría la atención es, oye, si resulta que el derecho civil concede derechos y obligaciones a las personas jurídicas, ¿por qué? Y esas personas jurídicas están presentes en los otros órganos, en los otros órdenes jurisdiccionales, ¿por qué de repente hay una excepción que es el derecho penal? Más excepcional o más raro es todavía si nos encontramos con que dentro de este tercer dedo, desde este tercer orden jurisdiccional, que es el derecho administrativo, hay una parte que es el derecho administrativo sancionador. Te ponen multas, en una palabra. Y nada impide que se pongan multas a las personas jurídicas. Se les pone multas todos los días, pero no todos los días en el año 2022 y en el 2002 y en 1982 y así sucesivamente. Desde que existe el derecho administrativo sancionador, que podemos ubicarlo más o menos en el año 1850, es algo 1850, incluso si queremos irnos allá, vayámonos a 1820, pero estamos en las mismas. Es un derecho muy reciente, pero el caso es que desde que existe el derecho administrativo sancionador es posible sancionar a las personas jurídicas. Claro, si estamos pensando en que una persona jurídica tiene obligaciones, lo razonable es que si no cumple estas obligaciones tenga una sanción, evidentemente. Es decir, si yo tengo como persona física la obligación de pagar impuestos y no los pago, voy a tener una sanción tributaria. Pero resulta que si mi empresa, que tiene la misma obligación que yo, también paga impuestos, no paga tales impuestos, claro que va a tener una sanción. Y esto lo hemos vivido de forma natural. Y si os dais cuenta, la potestad que ejerce el Estado en el derecho administrativo sancionador es exactamente la misma que ejerce en el
derecho penal, que es la violencia. Es la violencia. Yo puedo mostrarme un insumiso fiscal y decir, yo no voy a pagar impuestos. Al Estado le da igual. Va a ir a mi cuenta corriente y me los va a quitar directamente. Y yo podré decir que eso es un robo, un hurto, una apropiación indebida. No, claro que no. Es legítimamente el Estado que está ejerciendo su fuerza para cobrar los impuestos. De la misma manera que ejerce su fuerza el Estado para meterme a mí en prisión. El derecho administrativo sancionador es exactamente lo mismo que el derecho penal, lo que pasa es que aplicado por otro tipo de funcionario público. No es un funcionario público juez, es un funcionario público policía o inspector de Hacienda o inspector de trabajo o demás. Pero es el mismo principio. Es lo que se llama, lo que suelen llamar los manuales, la jurisprudencia también, ¿no? Ius puniendi, el derecho de castigar. A mí me gusta más llamarlo el derecho de ser violento. Y lo es. ¿Vale? Con lo cual, si os dais cuenta, podríamos, como observadores neutros que nos aproximamos por primera vez a esta cuestión, sostener la tesis de la sorpresa, ¿no? Es decir, hombre, entonces resulta que hay 4 órdenes jurisdiccionales y las personas jurídicas no son sujeto en uno. Bueno, ya es raro. Vale. Pero es que resulta que este orden jurisdiccional que comparte idénticos principios con un suborden de los otros, en ese suborden sí son sujeto y en el derecho penal no. Claro, nos encontramos ante una sorpresa. Por ahora no voy a calificar esta sorpresa, pero constatarla sí, desde luego. Oye, por cierto, muy entre paréntesis, os digo lo siguiente. Por lo que me ha explicado Samuel, Venezuela reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero está en un punto muy incipiente y de mucho rechazo, si me entiendo, ¿no? Este punto yo lo conozco perfectamente, si es así, luego me corregís si no es. Digo porque en España ya no estamos así, pero es un punto que nosotros hemos conocido hasta hace 8 años, por ejemplo. Nosotros introdujimos la responsabilidad penal en 2010, pero por lo menos hasta 2015 no ha empezado a aceptarse. Y fijaos lo que digo, no ha empezado a aceptarse. No digo ni mucho menos que haya una aceptación general. Con lo cual quiero decir que lo que yo os estoy diciendo, que podréis decir, hombre, si nosotros ya lo hemos introducido, no, si el problema no es introducirlo en la ley, quiero decir, el problema es usarlo. Y por eso lo que yo señalaba en el título de introducción efectiva de la responsabilidad penal de las personas públicas. Continúa, por fin. Sí. Ante esa sorpresa, vamos a darle respuesta. Dices, hombre, esta sorpresa de por qué justo hay una excepción rara en el derecho penal respecto de las personas jurídicas. Bueno, pues pues conocemos cuáles son las dos razones tradicionales, ¿no? Para decir, no, hombre, no, a ver, es una excepción, sí, pero es una excepción que está justificada, ¿vale? ¿Dónde estaría esta justificación? Bueno, pues en primer lugar está en una frase que todos conocemos y que todos hemos leído, escuchado y aprendido, una frase latina que dice societas delinquere non potest, ¿no? Al principio, cuando Miguel Ángel ha leído mi currículum, ha dicho que soy profesor, bueno, o licenciado en filología clásica, o sea, profesor de latín, con lo cual, pues cada vez que veo el latín me gusta mucho, me da una interna satisfacción, pero la verdad es que esto se entiende perfectamente, ¿no? Una sociedad no puede delinquir, ¿no? Efectivamente, cuando uno la lee, como está en latín, piensa inmediatamente en el derecho romano, ¿no? Entonces dices, hombre, claro, cuando se decía en los manuales, la sociedad no puede delinquir, como demuestra al principio, societas delinquere non potest, parece que lo que se quería decir era porque existe un principio que viene del derecho romano, ¿no?, que es societas delinquere non potest, y como nuestro sistema jurídico procede del derecho romano, nosotros no podemos separarnos de él. Y de la misma manera que la compraventa necesariamente tiene precio, porque viene del derecho romano así, bueno, pues nuestro derecho penal tiene que asumir el principio societas delinquere non potest. Vale. Esto es falso por dos motivos, ¿vale? Lo primero, porque lejos de ser una frase del derecho romano, es una frase que se usó
solo en el siglo XX. Se inventó a finales del siglo XIX, pero se ha usado solo a partir del siglo XX. Con lo cual es falso que sea un principio del derecho romano. Pero es que además, si hubiera sido un principio del derecho romano, del derecho penal romano, pues nada nos obliga a respetarlo, claro. Podríamos decir de alguna manera incluso que nuestros derechos penales modernos son la negación del derecho penal romano. Nosotros ya no crucificamos a nadie, por ejemplo. Nosotros ya no torturamos a nadie de las formas terribles que hacían en el derecho penal romano. El derecho civil romano lo hemos asumido, pero el derecho penal romano lo hemos rechazado sucesivamente. ¿Vale? Por lo cual resulta que esta idea era falsa por los dos lados. Primero, si hubiera sido romano, no hay que respetarlo. Pero es que además no es romano. Con lo cual resulta que la frase societas delinquere non potes no es ningún freno. Yo alguna vez he dicho, y porque creo que así se entiende bien, ¿no?, que decir la sociedad no puede delinquir como demuestra el principio societas delinquere non potes es como si dijéramos no se puede fumar de acuerdo con el principio smoking is forbidden, ¿no? Es decir, no explica nada, lo único que haces es traducirlo a otro idioma, sencillamente. Claro, si lo traduces al inglés parece que queda un poco menos serio que si lo traduces al latín, que es una cosa como más seria y tal, pero es un idioma como otro cualquiera y ni mucho menos atribuye seriedad por el hecho de que esté en latín, ni tampoco ningún tipo de antigüedad. Otro de los argumentos clásicos es que dice, hombre, claro, es que las personas jurídicas como sujeto no son compatibles con el derecho penal, dado la teoría del delito, ¿no? Entonces tú dices, hombre, claro, esto es sencillo, ¿no? Es decir, para cometer un delito de estafa, una sociedad mercantil no puede sino utilizar un medio humano. Yo necesito coger un boli y firmar para cometer el delito de estafa. No va a firmar la empresa, firmo yo, ¿vale?, de un sujeto, ¿vale? Con lo cual, dado que la empresa no tiene capacidad de acción, es imposible, fin del asunto. O sea, si un delito es una acción típica, antijurídica y culpable, si no tiene capacidad de acción, pues hasta ahí llegamos, ¿no? No hay mucho más. ¿Y qué decir de la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad exige tener dolo o culpa, ya sabéis, ¿no? Es decir, hacer algo queriendo o sin querer, pero provocando un resultado. Y todo esto necesitas una psique humana, que por naturaleza no hay en una persona jurídica, ¿no? De tal manera que al margen de la historia y del derecho romano y de las societas y no sé qué, no hay más vuelta que darle. Resulta que el derecho penal es incompatible con una persona jurídica como sujeto. Esto que puede parecer una objeción un poquito más seria, en realidad no lo es. No lo es por lo siguiente. La teoría del delito y la descripción de cómo entendemos la acción, la descripción de cómo entendemos la culpabilidad, se han construido sobre la base de una decisión previa, que es elegir a un individuo humano. Es decir, una vez que el derecho penal toma la decisión de que el derecho penal solo va a tener como sujeto al hombre, desarrollamos una teoría de acción determinada, una teoría de culpabilidad determinada. Pero claro, si rompemos la premisa previa, decimos, oye, es que no hay ningún motivo para que el derecho penal tenga como, o no tenga como sujeto a la persona jurídica, nos damos cuenta que nada impide adaptar estas categorías a la persona jurídica. Y por otro lado os digo, ¿cómo adaptamos la teoría de la acción a la persona jurídica? A mí me parece que no tiene dificultad ninguna, pero ninguna en absoluto, porque en el derecho civil las empresas actúan, las personas jurídicas, en el derecho administrativo actúan, en el derecho laboral actúan, nadie en su sano juicio iría a un juicio, y perdón por la repetición, civil, ¿no?, a un proceso civil, diciendo, oiga, es que mi empresa no se obligó al pago de 1.000 euros, porque eso fue el consejero delegado que fue el que cogió el boli y firmó. Eso nadie me decía, oiga, ya vale, pero el consejero delegado tiene poderes para obligar a la empresa. Sí, bueno, pues ya está. Es decir, si la empresa le ha dado poderes para obligar en nombre suyo, si este señor está actuando en nombre de la empresa, es la empresa la que está actuando.
Y claro, y además va de suyo, que el hecho de que nosotros podamos actuar en nombre, nosotros humanos, me refiero, en nombre de las empresas, o dicho en otras palabras, que las empresas puedan actuar en el tráfico, es fundamental para todo nuestro sistema. Es decir, que esto no es broma ninguna, ¿no? La atribución de capacidad de acción a las empresas funda el sistema capitalista. Con lo cual, negarle la capacidad de acción a las personas jurídicas no parece una idea muy brillante, la verdad. Digo porque, digo en términos generales, hablaba del derecho penal ahora en concreto, por supuesto, porque claro, si dices, oye, puede actuar en el derecho civil, fijaos, dicen, sí, hombre, si firma un contrato, si yo firmo un contrato en nombre de la empresa, quien se obliga es la empresa, fenomenal. Si yo tengo voluntad de cumplir este contrato, no hay ningún problema. Si va a ser derecho civil. Si yo tengo voluntad y lo cumplo, fenómeno. Si yo tengo voluntad de cumplir, pero no lo llego a cumplir, estamos ante un incumplimiento contractual del que va a conocer la jurisdicción civil. Pero si resulta que se puede demostrar que la empresa nunca tuvo voluntad de cumplir, entonces la empresa no tiene ninguna responsabilidad, porque ya no estamos en el derecho civil, pasamos al derecho penal, y en el derecho penal la responsabilidad la va a tener el sujeto que firma. No tiene ninguna razón de ser. No tiene ninguna razón de ser. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver. Miguel Ángela, no sé si podemos pasar... Ah, sí, sí, genial, genial, ya estamos aquí. Hemos dicho, he presentado someramente cuáles son los motivos para que se solían plantear para rechazar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y hemos visto que realmente no se sostiene. Bueno, ahora vamos a hacer la pregunta en otros términos, ¿no? ¿Cuáles son las razones para no excluir de derecho penal a las personas jurídicas? Yo fundamentalmente veo dos. El primero de ellos es lo que llamo una implícita incitación al delito. ¿A qué me refiero? Mirad, si yo como empresa, perdón, doy un paso atrás. Yo siempre le digo a mis alumnos lo siguiente, que nada hay más lucrativo que el delito. No lo hay, no lo hay. O sea, es decir, perdamos todos la esperanza de hacernos ricos siendo abogados, especialistas en compliance, profesores, nada, eso no te lleva a la riqueza. El delito sí, el delito sí te lleva a la riqueza. Pero ¿por qué yo, por ejemplo, no me dedico a, digo, para no poner ejemplo de ningún tercero, ¿por qué yo no me dedico al delito? No es porque yo sea buena persona ni nada parecido, es por el riesgo, por el miedo que le tengo a la sanción penal. Yo pienso, oye, mira, como profesor y como abogado gano tanto dinero al mes, oye, y duermo tranquilo. Claro, pero si en vez de dedicarme a esto, me dedico a la estafa, puedo ganar 10 veces más todos los meses, 20 veces más todos los meses, pero no voy a dormir tranquilo. No voy a dormir tranquilo porque sé que tengo el riesgo de terminar en prisión. Y ese dormir tranquilo es el que me lleva a rechazar la comisión de hechos delictivos. Es eso, es el riesgo de la sanción, es la fuerza del Estado. Yo le tengo miedo al Estado. Y ese es el motivo por el que ninguno de nosotros comete delitos, porque le tenemos miedo al Estado. A ver, podemos hablar, hablamos de delitos económicos, por supuesto, otra cuestión diferente es si estamos hablando de delitos de sangre o algo parecido, que efectivamente los rechazamos por otro motivo, ¿no? Pero determinados negocios, y casi lo pongo entre comillas, son muy próximos a la estafa, pues bueno, pues das un paso más, entras en la estafa y ganas más dinero. Si estamos hablando de las personas físicas, funciona. Y estaréis de acuerdo. Pero ¿y qué pasa con las personas jurídicas? ¿Por qué las personas jurídicas van a poder dedicarse a la estafa sin riesgo penal? Claro, es injusto. Bueno, aparte, quiero decir, estaba pensando, he dicho es injusto, casi de broma, ¿no? Decir, oye, ¿por qué yo no me puedo, por qué yo tengo este riesgo de ir a la cárcel y tu empresa no lo tienes, ¿no? Bueno, esto es un principio, si me apuráis, mínimo de igualdad, ¿no? Es decir, oye, si yo me puedo obligar y tú te puedes obligar, oye, si tú
haces delitos aprovechándote la capacidad de obligar, tendrás que tener una sanción penal, igual que la tengo yo. Pero al margen de esto, que es muy secundario, la aplicación de este principio de igualdad, lo que podemos estar completamente de acuerdo, creo, es que si yo tengo que pagar impuestos y decido no pagarlos, asumo el riesgo de ir. En España hay un pago mínimo, 120.000 euros. Si eludes el pago mínimo de 120.000 euros, vas a la cárcel. Bueno, claro, hasta que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se daba la circunstancia de locos, en que si resultaba que era una empresa la que no pagaba, el que iba a la cárcel era uno de los jefes, el jefe tributario, por ejemplo, ¿no? O el director general o quien fuera, ¿no? Y entonces resulta que el director general, que no se ha beneficiado del delito, porque quien se ha beneficiado es la empresa, es ese director general sin beneficio alguno del delito el que iba a la cárcel. Y la empresa que se había beneficiado no tenía sanción alguna. Claro, te encontrabas con decir, oye, lo que yo pongo ahí, esto es una incitación implícita al delito, porque además, no nos engañemos, si yo tengo una empresa de un determinado tamaño, yo como dueño de la empresa puedo contratar a un tío y decirle, oye, tú te vas a encargar de los impuestos en mi empresa y los vas a hacer de esta manera, vas a eludir impuestos sucesivamente. Y este señor puede decir, ah, no, yo no, porque yo estoy asumiendo un riesgo que yo no acepto y sobre todo porque no tengo beneficio hipotético alguno. Vale, entonces no te contrato. ¿Qué pasa el siguiente? ¿De verdad creéis que no es una cuestión de tiempo encontrar a alguien que esté dispuesto a cometer estos hechos delictivos? Claro, va a tener que recibir un dinero, pero ¿de verdad pensáis que no? Desde alguien desesperado por tener dinero o empleo, hasta alguien pues, con deudas, por ejemplo, alguien con muchas ganas de ganar mucho dinero. Siempre yo, como jefe dueño de esta empresa, sé que voy a encontrar a alguien que está dispuesto a cometer delitos en mi beneficio. Y si yo soy hábil, no voy a dar órdenes por escrito, ni voy a dar órdenes que dan prueba. Con lo cual yo puedo llegar a salir absuelto y decir, oye, no, tú condenas a mi empleado. Esta situación que yo os estoy contando no me la invento yo. Esto, en unos términos muy parecidos a esto, lo explicó el legislador español en 1875. Que decía, oye, que cada vez las empresas van creciendo más y los dueños pueden encontrar un tío dispuesto a cometer delitos de tal modo que la empresa queda limpia y es el pobre empleado el que paga la responsabilidad penal. ¿Esto qué es lo que provoca? Claro, impunidad. Y la impunidad, como digo yo, ahí genera delincuencia. Insisto, si yo no me dedico a la estafa es por ese riesgo. Si resulta que a mí me dicen, no, quede usted tranquilo, no hay riesgo ninguno. Usted puede dedicarse David, como voy a mantener nada, la media hora y estoy a punto de terminar, entramos en cuanto termine a las preguntas, ¿vale? Digo que yo, si yo no tengo responsabilidad, no tengo peligro, porque me voy a dedicar a ser profesor cuando puedo dedicarme a la estafa. Entendedme, por favor, o sea, me estoy poniendo como ejemplo, no se me ha pasado nunca por la cabeza dedicarme a la estafa, creedme. Lo pongo porque estas cosas es mejor ponerse uno como ejemplo que poner a terceros como ejemplo, ¿no? Pero es verdad. Es verdad, es decir, por eso existe el derecho penal, porque nosotros tenemos esta pequeña tentación de dedicarnos a cosas malas, no por la maldad en sí misma, sino porque son más lucrativas, ¿no? Y termino con, uno de los motivos que para mí son fundamentales de que exista la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es el compliance. Vosotros sois la Sociedad Venezolana de Compliance y ante vosotros es muy importante o es muy conveniente que yo señale lo siguiente. El compliance no existe porque exista responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es lo contrario. Existe responsabilidad penal de las personas jurídicas para que haya compliance. ¿Qué quiero decir con esto?
En España hay, iba a decir un número de artículo, pero a vosotros os da exactamente igual. Os iba a decir, el artículo 138 de nuestro Código Penal dice: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con una pena de 10 a 15 años. Este artículo no está pensado, como cualquier otro, como digo, el homicidio siempre es el más llamativo, ¿no? Este artículo no está pensado para condenar a los homicidas, ¿no? Está pensado para que no haya homicidas, ¿no? El éxito del derecho penal no es cárceles llenas, el éxito del derecho penal es cárceles vacías. El éxito del derecho penal es que aquellos que habrían estado muertos no lo están. Ese es el éxito del artículo 138 del Código Penal. Pues de la misma manera, la responsabilidad penal de las personas jurídicas existe porque debe existir el compliance, porque de lo que se trata es de introducir en las empresas una sucesión de buenas prácticas. ¿Con qué fin? No es evitar una responsabilidad penal, no lo veáis así porque no lo es. Eso es una consecuencia secundaria. El objetivo del compliance es que, con base en estas buenas prácticas, se pueda transmitir confianza en los mercados, fundamentalmente los internacionales. Que una empresa venezolana pueda ir a trabajar a Estados Unidos, a cualquier lugar de Europa, diciendo: oiga, que yo hago bien las cosas. Y fíjese, si estoy interesada en hacer bien las cosas, que si no tendría responsabilidad penal. Que exista la responsabilidad penal es la mejor prueba de que yo tengo interés en hacer bien las cosas. Pero de lo que se trata es de que el compliance nos permita tener esos buenos hábitos empresariales que nos habilitan para trabajar en mercados internacionales, que conocen esas mismas normas de compliance. De lo que se trata es de homologar las empresas españolas, suecas, venezolanas, ecuatorianas, francesas, todas, para poder intercambiar bienes y servicios en todo el mundo, sin tener una rémora previa. Por decir: oye, yo es que soy una empresa española y voy a Estados Unidos y joder, no termino de transmitir bien el hecho de que sea una empresa extranjera, una empresa, si queréis decirlo así, latina, etcétera, etcétera. Es decir, no, todo esto termina con el compliance. No, mire, es que yo tengo un programa de compliance perfectamente homologable al suyo. Es decir, nos hablamos en el mismo idioma, en una palabra. Ese es el objetivo. Y esto yo no me lo saco de la manga. Esto a mí me lo explicó el ministro que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Me lo dijo. Me dijo: yo no hice responsabilidad penal para castigar a las empresas. Yo hice responsabilidad penal de las personas jurídicas para que pusieran compliance. ¿Con qué fin? Con este que os explico. Que la economía española estuviera homologada a las demás, que una empresa española pueda ir a Suecia sin mayor problema. Y este era el fin. De tal manera, y esto a mí, esta conversación me fue utilísima, esta que yo tuve con el ministro, pues yo no lo había concebido nunca de esta manera. Y me dijo que no, que la responsabilidad penal no es para castigar a nadie, hablando de las personas jurídicas, ¿no? Bueno, y en general, igual que lo que digo del artículo 138, el que mate a otro 10 a 15 años de cárcel, que eso no está pensado para castigar a nadie, que lo que está pensado es para que nadie mate. Bueno, pues exactamente equivalente es el caso del compliance y de las personas jurídicas. Y por ello, y con esto termino y empezamos la conversación, cabe plantearse esa sorpresa que os decía yo al principio, ¿no? ¿Cómo puede ser que las personas jurídicas no estén dentro del derecho penal? Si es que la función primaria del derecho penal cuadra perfectamente con las personas jurídicas, perfectamente, fundamentalmente a través de, como digo, del compliance, ¿no? Bueno, chicos, pues nada, esto es lo que yo quería señalar, así como presentación, y a partir de aquí, pues lo que voy a hacer, si te parece, cerramos el PowerPoint para que yo pueda... Bueno, genial. Y así veo ya el chat y voy respondiendo a lo que me vayáis planteando. Vamos a ver. Dice David:
Pues nada, muchas gracias por las palabras. Y dice, ¿es posible que nos regale algunas direcciones web donde sea posible conseguir información académica sobre el tema? Sí, mira, desde luego, David. Fundamentalmente, yo, claro, esto es un poco, no sé si inconveniente decirlo, pero es que es verdad. Hay una página web que se llama personasjurídicas.es, ¿vale? Es una página web que diseñé yo mismo en compañía de una buena amiga que se llama Laura Casal Fernández, y ahí puedes encontrar desde toda la jurisprudencia española al día, hasta legislación, normas internacionales, etcétera, y un extracto, por cierto, de esta conversación que os acabo de citar, que yo tuve con el ministro Camaño, que fue con la introdujo. Al margen de esta, sinceramente no conozco otra. No conozco otra que tenga una información rica y que sea una información que no está en esta página. Por cierto, os cuento, el objetivo que teníamos Laura Casal y yo, el objetivo inicial era que fuese un repositorio web internacional. Por ahora lo hemos dejado en España por incapacidad, pero estaríamos absolutamente encantados de introducir información respecto de otros países, con lo cual, si alguno de vosotros tiene interés y quiere colaborar, yo estaría encantado, por supuesto. David continúa y dice: ¿qué significado tiene para usted la variable de eximente de responsabilidad penal por contar con un programa efectivo de compliance en personas jurídicas señaladas como organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada? Bueno, vamos a ver, una empresa dedicada a la delincuencia organizada no puede tener un programa de compliance, ¿no? Es decir, porque el programa efectivo puede tener un papel, puede tener un documento que diga que es un programa de compliance, pero evidentemente no lo va a ser, porque, como bien dices, el programa de compliance, para que sea eficaz, para que sea eximente, tiene que ser considerado eficaz. Y es obvio que si es una empresa que se dedica al delito, difícilmente va a poder ser eficaz. Dice Rafael: ¿cuáles son los criterios del compliance en su país cuando para determinar el tipo penal se debe realizar un levantamiento del velo corporativo? Vale. ¿Cuáles son los criterios? Mira, pues fundamentalmente, no sé si te respondo, si te voy a responder bien a la pregunta. Si no, pues me lo dices e intentamos redirigir la respuesta, ¿no? Pero fundamentalmente, claro, insisto, pues que sea eficaz. Hay un artículo, el 31 bis 5, que dice cuáles son los criterios exactos y bueno, pues ya podéis haceros una idea, que estos son unos criterios internacionales, no son unos criterios específicos. Vuelvo a lo de transmitir seguridad en los mercados internacionales, ¿no? Si nosotros en España tuviéramos unos criterios raros que no compartimos con nadie, pues entonces estaríamos repitiendo el error, no nos valdría. De lo que se trata es de trascender a los específicos ordenamientos jurídicos, ¿no? De tal manera que la clave es la eficacia. Entonces, como digo, ¿qué criterios? Bueno, pues que tienes que tener lo que llamamos en inglés un compliance officer, que tienes que formar a la gente, que tienes que establecer controles específicos para cada uno de los delitos, que tienes que en el diseño del programa de cumplimiento identificar cuáles son los delitos más probables, de comisión más probable. Sobre esto poner más empeño en los controles y así sucesivamente. No sé, Rafael, si te respondo, si no, pues me lo dices por el correo, o sea, por el chat e intentamos. Vamos a ver. Yunai dice: ¿cuál sería el mejor sistema de atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica? Ostras, no estoy seguro, Yunai, de entender la pregunta. ¿A qué te refieres con sistema de atribución? Porque nosotros en España llamamos a esto... A ver, espera, por cierto, voy a ponerme esto de otra manera. Mucho mejor. Digo, Yunai, nosotros en España llamamos a sistema de atribución cuál es la vía para atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. Y nosotros tenemos dos vías. Que el delito lo haya cometido, lo que yo digo en términos fáciles, el jefe o el empleado, ¿no?
El jefe, pues porque directamente ha ido a cometer el delito, o el empleado porque se ha aprovechado de que el jefe no le ha puesto controles suficientes y ha podido cometer el delito, ¿no? Al final siempre hay una responsabilidad del jefe, como es evidente, y esas son las dos vías de atribución. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Otra, que no sé si es a lo que te refieres, es la distinción que se establece entre un sistema de autorresponsabilidad y un sistema de heteroresponsabilidad. Si la persona jurídica responde por un hecho propio o por un hecho ajeno, ¿no? Esto es algo muy discutido, pero que la jurisprudencia llegó a la conclusión de que la persona jurídica responde por un hecho propio. ¿Cuál es este hecho propio? La ausencia de programas de cumplimiento, en una palabra, ¿no? La ausencia de previsión, digo por evitar la palabra programa de cumplimiento, la ausencia de controles, la ausencia de esto, de una previsión, de una cultura que impida, o que en sentido contrario, que esta ausencia habilite a la comisión de un hecho delictivo. David Terán dice, la pregunta, aun cuando parezca ingenua sobre la delincuencia organizada, es porque hay un proyecto de ley de delincuencia organizada que considera el compliance como eximente de responsabilidad en Venezuela. Bueno, David, yo honradamente te digo, no me parece mal. No me parece mal y te explico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Luego ya será la realidad, ¿no? La que te demuestre que es imposible. Claro, mira, me recuerda a esta pregunta, David, y la respuesta que yo te estoy dando, una de las conversaciones, otra conversación que tuve con un magistrado del Tribunal Supremo, hablábamos del delito de homicidio, ¿no? Y me decía, mira, dice, es altamente improbable que una persona, bueno, me dijo, una viejecita, de estas que casi no puede ni andar, cometa un homicidio violento. Es casi imposible, es muy difícil, es casi imposible de imaginar. Dice, pero cuidado, el Código Penal no dice el que mate a otro irá 10 o 15 años a la cárcel, salvo que sea una viejecita, porque no me creo que no pueda matar. No, pues ahí está la viejecita. Si resulta que va un día la viejecita y mata a alguien, pues para eso está la previsión del 138. Si nunca se aplica el 138 a una viejecita, pues ningún problema. Lo mismo te digo yo aquí con esto. Claro que se presenta muy raro, ¿verdad? La idea de que una empresa que se dedica a la delincuencia organizada tenga un programa de compliance, pero es imposible. A mí no me parece imposible. Altamente improbable, sin duda. Pero oye, mira, ya que no es imposible, ¿qué impedimento hay en que esté la provisión o la previsión en la ley, ¿no? Dice, ¿cuál es su opinión sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica por defecto de organización? Bueno, al final esta es la tesis que se está manteniendo, ¿vale? Y bueno, pues a eso me remito, ¿no? Quiero decir que, como me preguntas cuál es mi opinión es que todavía no hemos entendido bien qué es la responsabilidad, cuál es la capacidad de acción de la persona jurídica, ¿no? Como nosotros hemos dicho que la persona jurídica ha de ser condenada por un hecho propio, ¿no? Pues nos encontramos con que hay que ver cuál es ese hecho propio, ¿no? Y entonces, bueno, pues como hemos hallado la capacidad de organización, pues decimos, bueno, hombre, pues si te organizas bien, te organizas mal, y si te organizas bien, pues estupendo, y si te organizas mal tendrás una sanción, ¿no? De tipo administrativo o penal, en su caso, dependiendo de la gravedad de la actuación, ¿no? O de las características de la actuación. Yo personalmente, David, ya que tú me preguntas cuál es mi opinión, yo con esto no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en absoluto, porque la empresa, por mucho que queramos decir, no se autoorganiza. Hay un individuo dentro de la empresa que es el encargado de la organización de la empresa, pero no hay un sujeto que es lo que, o sea, la corporación no se organiza a sí misma. Con lo cual, si lo que estamos buscando es un hecho propio de la persona jurídica, no lo podemos encontrar en lo que por naturaleza es un hecho ajeno, que es la organización. Si me preguntas, bueno, ¿y entonces existe un hecho propio o no? En mi opinión sí, en mi opinión sí. Creo que la persona jurídica lo que hace es tener una actuación colectiva, corporativa, ¿no?
que de hecho es la primaria. Nosotros como sujetos, como animales sociales o racionales, que decía Aristóteles, actuamos en sociedad siempre, ¿no? Es decir, lo que es extraño es la actuación individual. Y como esto es así, como nuestra actuación por naturaleza es colectiva, pues se dan ocasiones en las que yo quiero robar un banco, insisto que, por favor, no saquéis estos ejemplos de contexto que son lo que son. Yo quiero robar un banco y yo no puedo hacerlo solo. Entonces, pues necesito juntarme con varios amigos, ¿no? Para robar el banco y nos juntamos 3, 4, 5 amigos y en conjunto robamos el banco. Hay actuaciones delictivas que no las puede cometer uno solo, que necesita necesariamente de un colectivo. Y es ese colectivo el que actúa. Claro, si yo me junto con 5 amigos, como no tenemos personalidad jurídica, ¿vale? Pues no se va a poder poner sanción a la personalidad jurídica, que no existe. Se nos va a poner una sanción a cada uno de nosotros 5, pero partiendo de una ficción, porque cuando se nos pone penas individuales a cada uno de los 5, se parte de la ficción de que cada uno de los 5 ha robado, y es mentira. Quienes hemos robado somos el conjunto de los 5, porque en el momento en el que hubiera faltado uno, ahí no se roba. Quiero decir, David, en mi opinión, existe la capacidad de actuación colectiva. Y cuando hay personalidad jurídica, pues va a ser la persona jurídica la que tenga esa responsabilidad, sí, con independencia de que también los individuos puedan tenerla. ¿Vale? Sí, mira, David, esto del hecho colectivo, yo te puedo poner como ejemplo, no solo ya el ladrón de bancos, ¿no? Pensemos en un coro de música, ¿no? No actúa cada uno de los individuos por separado, ¿no? De los corifeos, todo lo contrario. Los corifeos son corifeos en tanto que forman parte del coro, es decir, el coro es la actuación colectiva, ¿no? Por esencia, por naturaleza, donde se ve más clara. Tú no puedes decir cuando se valora la actuación de un coro positiva o negativamente, jamás se dice, hombre, pues mira, es que el tercero de la fila de arriba cantaba muy bien. No, 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 es el coro. O cantaba bien o cantaba mal. Y esto es lo mismo, es decir, oiga, es que el grupo tiene capacidad de acción. Y si tiene personalidad jurídica atribuida, pues oiga, a esa personalidad jurídica tendrá que tener la correspondiente sanción, desde luego. No sé si tenéis alguna otra pregunta o consideración, objeción, por supuesto. Bueno, ¿Alguien más? Maravillosas las explicaciones. parece que ya no hay más comentarios. Fíjese que yo tengo uno. Yo tenía la Pues idea por favor. cuando empecé a estudiar todo este tema del compliance, no a tanta profundidad como usted, yo pensé que parte de establecer la responsabilidad penal a las personas jurídicas era como una especie del Estado coadyuvarse, ¿no? En este tema de legitimación de capitales, como de desplazar un poco la responsabilidad de persecución y decirle a las empresas, mira, tú autorregúlame y ayúdame en todo este tema de la economía, ¿no? Porque si tú cometes delito, me afectas toda la estructura y la dinámica estatal. Y uno lo ve así como ingenuo, pero no lo es, porque uno de los principios democráticos y de un Estado constitucional o un Estado de Derecho es la transparencia. Y si un Estado no es transparente, bueno, vemos lo que usted decía, no puede participar en mercados y podría verse su reputación, ¿cómo decir?, en tela de juicio en temas del derecho internacional público, y lo estamos viendo actualmente. Entonces, esa era mi idea, pero ahorita, evaluando todo lo que ha conversado sobre el principio, conceptualizarlo, me voy con otros aprendizajes y otro panorama también muy interesante. Sí, pero no es contradictorio, ¿eh? O sea, no rechaces ni mucho menos eso que tú tenías aprendido porque también es uno de los elementos, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, oye, apáñate tú, ¿no? Para que en tu empresa no se cometan delitos, porque si no voy a ir a por ti.
¿no? Ajá. Con lo cual, hazme como de policía, ¿no? Es decir, delego en ti la persecución de los delitos que se cometan en tu seno, ¿no? Exacto, un voto de Eso, confianza. sí, no, por supuesto que algo de eso también hay, pero eso yo te diría sinceramente que es un objetivo secundario. Un objetivo secundario, es decir, que plantéalo más, si hay que elegir un motivo, es el motivo económico, puro y duro, puro y Mm. duro. Y esto no es mi opinión, aquí sí que traslado la opinión del ministro que decidió la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Para mí también fue una sorpresa cuando me lo explicó, porque digo, pues mira, no, mira, le dije, mira, que le da vueltas a esto y no se me había ocurrido que esto pudiese tener, claro, que la relación fuera otra, ¿no? Es decir, uno piensa siempre, hay responsabilidad penal de las personas jurídicas y por lo tanto tiene que haber compliance, ¿no? Para evitar la aplicación de tal. Me dijo, no, si es al contrario. Es decir, de lo que se trata es de que haya compliance, pero no lo va a haber nunca, claro, si no hay un riesgo penal. Pero el objetivo es el compliance, a la manera, y se entiende fácil, en el que el derecho penal no pretende castigar al homicida, sino pretende que no haya homicida. Es exactamente el mismo planteamiento. Dice David, ¿considera usted que el behavioral compliance podría coadyuvar en resolver los problemas de déficit volitivos de los individuos? Ostras, déficit volitivo de los individuos. ¿A qué llamas déficit volitivo? Los problemas de los déficits volitivos de los individuos. Eso se me plantea como una compleja decisión. No, explica, David, por favor, a qué debilidad de autorregulación de los individuos. Bueno, mira, aquí yo creo que lo que estás haciendo tú ahora es proyectar las categorías que ya tenemos definidas del compliance corporativo a una persona individual, ¿no? Bueno, pues al final el behavioral compliance no sería algo muy diferente de un tratamiento psicológico, en una palabra, ¿no? De tratamiento psicológico mezclado con entérate bien del riesgo que tienes. Son las dos cosas, ¿no? Es decir, es cuidado con lo que haces y sobre todo ten conocimiento de los riesgos a los que te estás enfrentando si cometes determinadas actuaciones, ¿no? O sea que bueno, pues yo creo, fíjate, se me ocurre decirte, David, que esto del behavioral compliance sería algo parecido a lo que tradicionalmente se ha llamado, en un sentido muy amplio, educación, que forma parte de eso de la educación subjetiva del individuo, como ser buena persona, por ejemplo, y por otro lado, conocer el riesgo, conocer los límites de la actuación propia, ¿no? Sí, sentido común y educación, básicamente, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Y además de eso, saber los límites, ¿eh? Como te digo, hay delitos que nos parecen muy claros, ¿no? Pues el homicidio, las lesiones, una violación, todas estas cuestiones, estos delitos que podremos llamar clásicos, nos horripilan a casi cualquiera, ¿no? Afortunadamente, y no se te pasa. Claro, a mí me dicen, oiga, le doy a usted 1 millón de euros si mata a su vecino. Pues no lo voy a aceptar, pero me da igual que pongan 10 millones, 100 millones. Yo sé que no tengo precio en eso. Claro, pero dice, no, mira, es una estafa, ¿no? Un delito de estafa. Claro, ahí cambia la cosa, cambia mucho la cosa, ¿eh? Porque además uno puede ir inmediatamente empezar a buscar autojustificaciones del tipo, yo la semana pasada estuve defendiendo un delito de estafa y mi cliente, que era una estafadora, por cierto, hoy he recibido la sentencia, he salido absuelta, pero vamos, que es de estas veces que casi te queda mala, mala sensación porque sabes que ha cometido el delito de estafa. Y, claro, pues ya me decía, hombre, no, pero es que nos dirigíamos solo contra personas que tenían mucho dinero, cosas de este tipo que son puras y duras autojustificaciones. Disonancia cognitiva para Claro, justificarse. efectivamente, efectivamente, ¿no? Y en este caso había funcionado y yo os podría mostrar a esta señora y podéis estar seguros de que no tenía lo que, digamos, lo que Lombroso llamaba el aspecto del uomo delincuente, ¿no? Es una persona, pues, como cualquiera de nosotros, ¿no? Como cualquiera de nosotros, que de repente va un día y dice, joder, es que qué tentación.
y además no hago daño a nadie, etcétera, etcétera, que es falso. Pero claro, el daño es distinto. No ves sangrar a nadie, no ves fallecido a nadie, es distinto el daño. Y entonces, pues entra en esa tentación, necesariamente. Por eso que un derecho penal fuerte es imprescindible para mantener la paz social, eso es evidente. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, veo que todo... Nos están pidiendo que deje sus contactos, dónde podrían contactarlos, si tiene... Sí, sí, no, pues con mucho gusto. A ver, escribo, pongo aquí. Ya está. Ahí podéis... Es que no había leído el mensaje. Nada, ahí No, con lo mucho acaban de escribir. No sé sí. si tiene redes sociales. Bueno, usted dijo, compartió que para Sí, leer artículos e información de interés, repetimos, personasjurídicas.es, donde están recopilando todo este tipo de información. efectivamente. Y nada, yo encantado de quedar a vuestra disposición. Tenéis mi correo electrónico y cualquier cosa que queráis, pues con muchísimo gusto seguimos conversando sobre el tema, ¿eh? Y de verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Compliance por la invitación, a la revista Derecho Penal Económico y a Samuel, mi Ángela, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar aquí hoy con vosotros y cualquier cosa que queráis yo quedo a vuestra disposición, que será un gusto repetir, si así lo consideráis vosotros. No,